Bien, y las denuncias del pago de indemnización por despido arbitrario por parte del exministro Barrios o estas denuncias de los pagos de indemnización también por despido arbitrario a los funcionarios de la SUNAT, ha surgido de la duda de cómo se rige el sistema el sistema de pagos en el sistema público. ¿Es correcto lo que ha sucedido? ¿No es correcto? ¿Se puede penar con la ley o simplemente es un tema moral? Bueno, eso lo vamos a discutir con Sandro Núñez, laboralista del Estudio Rubio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, basémonos primero en lo primero, ¿no? La denuncia al señor Barrios, lo que sucedió en Esalud. ¿Es correcto? Porque lo que se mencionó es que no iba en contra de la ley, pero que moralmente estaba mal. Bueno, hay que definir ahí dos cosas, ¿no? Digamos, legalmente, cualquier trabajador, sea funcionario o sea un trabajador regular, si es despedido de manera intempestiva de su centro de trabajo, tiene como alternativa pedir una indemnización por despido arbitrario. El caso concreto del presidente de Salud, si mal no recuerdo, el servidor de Salud que ocupa el cargo de la presidencia tiene el cargo por 2 años, es decir, es un contrato a plazo fijo. Si esta persona ha sido recontratada, si no me equivoco, él fue nombrado por un periodo adicional y le faltaba un día para terminar su mandato, no debió liquidarse esa indemnización para atrás, es decir, por los 3 años, 11 meses y 29 días, sino por el día restante que faltaba. El régimen de la 728, que es el régimen aplicable a los servidores de salud a un cierto sector, sí establece que efectivamente se puede pagar indemnizaciones, pero la indemnización no se cobra para atrás, se cobra para adelante, es decir, lo que resta por el contrato, en todo caso, la indemnización pagada en el monto es absolutamente ilegal, ¿no? Es ilegal lo que ha cometido, sí, entonces. Definitivamente que sí. Ahora, lo que pasa es que ahí también habría una situación, digamos, también de moral. Es decir, yo soy un trabajador y a mí me depositan en mi cuenta un monto, ¿correcto? Yo tengo que revisar qué montos me han depositado. Y si es que no estoy de acuerdo con esos montos al momento de firmar mi liquidación, tengo que decir, señor, usted me está pagando una indemnización que no me corresponde, así que por favor hágame una nueva liquidación. Claro, la decisión la tomó él, ¿no? Antes de irse. Es que también ahí es un problema. No se sabe quién finalmente despide al presidente de salud. Debe ser quien lo nombra, que es o el ministro o el presidente de la República. Entonces por ahí también debería venir cuál es la norma. Ahora bien, si una persona, si un funcionario público es despedido arbitrariamente, no puede volver a trabajar en el Estado. Entonces lo que ha pasado ahí es... ¿Cuánto tiempo? No tengo idea, pero si no me equivoco son casi 2 años o por ahí. Entonces hay un periodo en el cual él no puede volverse a ser contratado por el Estado si es que ha sido despedido de manera arbitraria. Y eso se aplica a todos los funcionarios del Estado, obviamente. Es decir, estaba por todos lados, digamos, maniobrando mal la ley que supuestamente lo respalda. Pero en todo caso, si ha actuado mal, ¿cuáles serían los delitos por los cuales se le podría abrir un proceso? Más allá de una investigación del Congreso. Claro, ahí sí me ponen un aprieto porque yo no soy abogado penalista, pero le debo decir una cosa. Efectivamente, cuando se malversan fondos del Estado, cuando una persona da autorizaciones para pagos del Estado, sí le corresponde una pena. Y efectivamente habría que analizar un poco el Código Penal respecto a cuáles son los delitos que se han cometido en ese escenario. Ahora, también uno tiene que ser absolutamente consciente de que para terminar el vínculo laboral con una empresa, sea del Estado o sea particular, uno tiene que tener un documento. Es decir, yo no sé si es que al señor le han retirado la confianza mediante un decreto supremo o le han mandado una carta diciéndole despido. Si fuera el primer escenario que le han dicho, usted termina hasta acá a trabajar, él fue, digamos, nombrado ministro de Estado. Lo que debió hacer, como diría cualquier persona racional, es decir, señores, hasta aquí he venido trabajando con ustedes, presento mi renuncia, me voy por la puerta grande y evito pues estos pagos que evidentemente son indebidos, ¿no? Bueno, ese es el caso de salud. Hay otra denuncia en SUNAT de estos funcionarios que fueron despedidos intempestivamente, se les pagó y luego regresaron. Se fueron a CONASEP y luego regresaron. Algunos regresaron. Lo que pasa es que en el Estado surge algo que es a veces complicado de explicar, porque muchos funcionarios que ocupan cargos de importancia salen con todo su equipo. Y cuando pasa eso, pasan de una entidad pública a otra. Entonces, lo regular cuando yo paso de una entidad pública a otra es renunciar. O sea, no puedo hacerme despedir. Si me despide, el despido significa la terminación violenta y unilateral por parte del empleador. Pero si es que yo tengo otro contrato de trabajo en otro sitio, tengo que salir renunciando. No puedo hacer que me despidan. Eso es una figura que absolutamente tiene visos de ilegalidad. Claro está que si es que efectivamente una persona renuncia a un sitio, puede ser contratada tranquilamente en otro. Si lo despiden arbitrariamente, no podría ser contratado en otra entidad del Estado. Muchas veces se festina este trámite y simplemente... En caso del funcionario público. Correcto, en caso del funcionario público. Así es.
Claro, y el caso de funcionario público que es trabajador del 728, porque ese es un régimen que lo podemos explicar más adelante, ya que el Estado existen tres grandes bloques de trabajadores. Eso es lo que quiero que nos explique. ¿Cuál es la diferencia? Porque los trabajadores que están en planilla, bueno, ya saben cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y qué sé yo. Pero para el tema del funcionario público, la figura parece ser distinta. Así es. He traído algunas presentaciones, no sé si la podemos poner. Vamos a verlas, a ver. Sí, En pantalla sería genial, señor director. Ahí nos va a poder dar un poco la idea de qué es lo que actualmente existe en el sector público. Yo creo que en el sector público existe en primer lugar un desorden absoluto. Y este desorden absoluto se debe a dos factores. Un factor macro y un factor micro. El factor macro es los diferentes tipos de contratos que puede tener el Estado con sus trabajadores, que son tres. Y el factor micro es esta absoluta y desbandada cantidad de conceptos remunerativos que integran las remuneraciones de los trabajadores públicos. Es decir, ¿cuáles? Por ejemplo, en SUNAT, si no me equivoco, existen más de 50 conceptos remunerativos que gana el trabajador. Aparte del sueldo básico, ganan, por ejemplo, bonificaciones, por una ley que salió hace tiempo, convenios colectivos. Y los conceptos remunerativos que figuran en la planilla de los trabajadores son enormes. Aquí justamente tenemos las escalas remunerativas, ¿me mencionan? Sí. Es sobre no, esa no. Si vamos a la segunda diapositiva, Esa. estas son, no, la segunda. Hay unas iniciales, esas son las últimas. Hay unas iniciales que más o menos que rigen lo que se llama el régimen del sector público. Bueno, no, solamente tenemos estas dos, pero mientras tanto nos va explicando lo que nos está diciendo. Había una macro y una micro. Correcto. En la macro existen tres regímenes en el sector público. Estos regímenes son el decreto legislativo 276, que es exclusivo del Estado, nadie más que el Estado puede contratar con este régimen. El régimen del CAS, del contrato administrativo de servicios, que también es un régimen privativo del Estado. Y finalmente el 728, que es el régimen privado, que lo tienen que aplicar todos los trabajadores privados y algunas empresas del Estado, mejor dicho, algunas empresas del Estado y algunas entidades del Estado también. Entonces, el Estado puede contratar bajo estos tres regímenes diferenciados, ¿no? Ahora bien, este tema macro, y digo porque es un tema macro, el problema que se tiene con esto es que estos regímenes tienen diferentes beneficios, ¿ya? Es decir, por ejemplo, remuneración mínima vital a los tres se les aplica. Gratificaciones ordinarias solamente se aplica al 728, como a los trabajadores públicos. El régimen público, el del 276, solamente tiene aguinaldos, no se pagan gratificaciones. Y lo de aguinaldo es declarado por decreto supremo cuando está llegando las fiestas patrias o la Navidad. Y el régimen CAS no tiene este sistema de gratificación. Y para entender, ¿el aguinaldo tiene, digamos, la misma modalidad de la gratificación? Más o menos. También es exenta de, digamos, tiene que pagar impuestos también. Sí, tiene que pagar impuestos. El régimen de gratificaciones ordinarias está exento por un periodo de tiempo, pero sí paga todos los beneficios. Ahora, para que la gente entienda esto, para que no hacerlo muy complicado, fíjese, imagínense que una persona, yo tengo una empresa, ¿ya? O el televidente que nos está escuchando tiene una empresa, y ha contratado a 3 trabajadores. Y por normas le han permitido contratar con 3 regímenes diferentes. Entonces, a fin de año, yo tengo que pagar la planilla, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, ya, al trabajador 1, que es contratado con el régimen 276 del Estado, es diciembre, no le corresponde gratificación. Yo le puedo señalar un monto para aguinaldo. Al trabajador CAS no le doy nada. Y al trabajador de la 728 sí le tengo que pagar una remuneración. Después, si yo despido a los 3 trabajadores, al primero no tiene derecho al pago de una indemnización por despido. El segundo le podré pagar al que tiene el CAS, le podré pagar siempre y cuando no excedan las 2 remuneraciones y por el plazo que tiene de vigencia el contrato. Y en la tercera oportunidad, en el contrato del 728, sí le toca pagar una indemnización por despido arbitrario porque esa es la forma de pago. Como se puede ver, hay una esquizofrenia pues en el Estado, porque esos regímenes grandes, estos 3 grandes grupos, tienen diferentes beneficios sociales y diferentes formas de terminar los contratos de trabajo. Eso en el sistema, en el aspecto macro. Y el aspecto micro es los diferentes conceptos remunerativos que ganan los trabajadores. Es decir, la remuneración de un trabajador, y uno puede ver su boleta de pagos en cualquier entidad, está destinada a liquidar de forma ordenada y de forma detallada los conceptos que gano. Es decir, yo gano un básico, gano también, digamos, bonificaciones, en el caso de vendedores, comisiones,
Y en el Estado también se generan ciertos conceptos remunerativos que han sido o por ley, o por convenios colectivos, o por normas establecidas dentro de las propias empresas. Como le decía, yo me enteré ayer que SUNAT, más o menos, si no me equivoco, tiene 50 conceptos remunerativos en una boleta. Eso es, pues, escandaloso. Sí. Muchos de ellos, a veces por el Estado dice, este es pensionable, este no es pensionable, este afecta a un concepto y este no. Entonces, ese desorden que existe hace, pues, que efectivamente una persona, que es el Estado, que contrata bajo 3 regímenes diferentes, que tiene diferentes conceptos remunerativos diferenciados por cada trabajador, porque si un trabajador es miembro de un sindicato, de repente gana ciertos beneficios, otro no lo gana, hace que esto pues sea un caos. Ahora, lo que me está diciendo es que precisamente ese sistema hace que el funcionario público le pueda sacar la vuelta al Estado como ha sucedido ahora. Es que hay un refrán que dice que a río revuelto, ganancia de pescadores. Ahora, hay una entidad que se llama el Servir, que es una entidad que está creada un poco para analizar este tema y poder plantear soluciones respecto a la forma como debía remunerarse en el Estado. Esta entidad recién está comenzando, no tiene identificados siquiera todos los trabajadores del Estado y cuántos han ido, digamos, a determinados sitios, por ejemplo. Cuántos están en salud, cuántos están en otro lado, ¿no? Ahora, ¿cómo decide el gobierno o el Estado qué tipo de remuneración va a recibir su servidor público? Eso está determinado por cada entidad. Es decir, cada entidad tiene la autonomía de fijar sus conceptos remunerativos. Lo que existe es la ley del empleo público, es la ley marco, es la denominada ley PIS, que es una norma en la cual se establecieron ciertos principios respecto a los temas remunerativos muy interesantes. Por ejemplo, hay el principio del mérito y la capacidad, principios de derecho laboral, igualdad de remuneraciones, protección contra el cese, en fin. Ahora bien, uno se pregunta y dice, ¿por qué el Estado siempre trabaja con bandas remunerativas? Como es el caso, por ejemplo, del cuadro primero que mostraron. A ver, es decir, si podemos verlo. El Estado, por ejemplo, ahí pueden ver que el presidente de la República gana como remuneración máxima hasta 10 unidades de régimen público, ¿no? Los congresistas de la República ganan 6, 5,5 para el gobierno. Entonces, el Estado, como es una persona jurídica que es enorme y no podría estar negociando uno a uno con los trabajadores como sí podría hacer una empresa privada, por ejemplo, sí establece ciertos márgenes de los cuales puede contratar, topes máximos y topes mínimos también. Y debería funcionar así el Estado, es decir, esta ley del empleo público establece más o menos ese esquema, es decir, cada puesto de funcionario público, todas las empresas tienen que homologarse este sistema público y establecer ciertos márgenes de ingreso. Ahora, una pregunta medio coyuntural. Cuando entró Alan García se disminuyó el sueldo en 50%. Tengo entendido que hubo un decreto supremo en el cual determinó eso, ¿no? Ajá, y bueno, esa es una promesa ahora de otro candidato, ¿no es cierto? Restituir el 50%. Pero cuando se baja ese 50%, se le baja el sueldo, en paralelo, ¿no han aparecido nuevos beneficios que de alguna manera han equilibrado el sueldo? En honor a la verdad, no conozco, nunca he visto la boleta del presidente de la República. Ya. No por el presidente, sino por el funcionario público. O de cualquier otro funcionario público, no la he visto. La que sí le puedo decir con seguridad es la de los jueces. Los jueces tienen tres conceptos remunerativos dentro de su boleta. La boleta principal, que es la boleta, digamos, de remuneración, donde está su sueldo básico, en fin. Otro pago, que le llaman por bono jurisdiccional, y un tercer pago, que es esto que denominan los gastos operativos, que creo que ahora también ya están entrando a los pagos. Pero efectivamente en un tiempo, este gasto operativo, por ejemplo, no paga impuestos. Entraba absolutamente libre. El bono jurisdiccional no estaba afecto a pensiones. Y el principal, el básico, sí. Entonces, como usted puede ver, pues es una cantidad de desorden en las entidades públicas que uno pues dice, bueno, a este desorden agréguele que los funcionarios a veces pasan pues 1 o 2 años y tratan de sacar pues el máximo provecho de los beneficios que le pueden corresponder, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haberse, nos acabó el tiempo, lamentablemente, es interesante el tema, pero muchísimas gracias por haber venido y explicarnos un poco, grosso modo, cómo funciona pues esta escala de remuneraciones. Qué complicada es y pues claro, ¿no? Es fácilmente se le puede sacar la vuelta como ha pasado en estos últimos días. Claro, pero ojo, que no siempre es legal sacar la vuelta. Obviamente. Conversábamos con Sandro Núñez, el laborista del estudio Rubio. Hacemos una pausa, volvemos.